Hola a todos, vengo a contar algo que jamás pensé que viviría. Mi nombre es Rosa, y aunque nunca he sido de compartir mi vida privada, siento que mi historia puede servir de lección para otros. Trabajo como empleada doméstica en una de las mansiones más exclusivas de Madrid, en la casa de la familia García del Valle. Ellos son todo lo que podrías imaginar de una familia millonaria: lujos, viajes, fiestas y, claro, secretos que harían temblar a cualquiera. Desde el principio, noté que algo no iba bien en esa casa. La señora Elena, la esposa del señor García, era una mujer preciosa, con su sonrisa perfecta y su cabello siempre impecable, pero su carácter era frío como el mármol de las escaleras. Nunca perdía oportunidad de recordarme que yo era solo la chica que limpia. Aunque al principio intenté ignorarlo, pronto me di cuenta de que su actitud hacia mí tenía algo más detrás, algo que no podía entender. Y luego estaba él, Daniel, el hijo del señor García, un joven en sus 20s, arrogante, siempre con una copa de champán en la mano y una mirada que te hacía sentir insignificante. Desde la primera vez que lo vi, tuve esa extraña sensación de que lo conocía de antes. Pero eso no tenía sentido. ¿Cómo podría yo, una simple empleada, conocer al heredero de una de las familias más ricas del país? Lo que no sabía en ese momento era que mi vida estaba a punto de dar un giro que jamás habría imaginado. Todo empezó una tarde en la que estaba limpiando la terraza tras una de las fiestas de Daniel. Era un desastre: botellas vacías, vasos rotos, restos de comida por todas partes. Mientras recogía, escuché risas y pasos acercándose. Levanté la vista y ahí estaba él, Daniel, acompañado de un par de amigos. Se notaba que aún estaban algo ebrios de la noche anterior. ¿Y este quién es?, preguntó uno de sus amigos, señalándome con desdén. Daniel se rió y respondió con una indiferencia que me dolió más de lo que debería. Ella es Rosa, la criada. ¿No es adorable cómo se esfuerza por hacer que todo vuelva a estar impecable? Sus palabras iban cargadas de sarcasmo, y aunque intenté mantener la compostura, sentí que mi cara se encendía. No dije nada. Solo bajé la mirada y seguí con mi trabajo. Pero no se detuvo ahí. Daniel, tal vez por la influencia del alcohol o por simple arrogancia, se acercó más. Dime, Rosa, ¿qué se siente vivir toda tu vida limpiando la suciedad de otros? ¿No te cansas de ser invisible? Esa última palabra, invisible, me atravesó como un cuchillo. ¿Cómo le explicas a alguien como él que el trabajo que haces, aunque humilde, también tiene dignidad? Intenté ignorarlo y me aparté, pero su amigo añadió algo que no podía dejar pasar. Quizás si fueras un poco más joven y bonita, te dejaríamos un buen extra por tus servicios. Esa fue la gota que colmó el vaso. Me giré hacia ellos, temblando de rabia, y dije con firmeza: prefiero ser invisible a ser alguien que no respeta a los demás. Ustedes no tienen idea de lo que es ganarse la vida de manera honesta. Los amigos de Daniel se quedaron callados, sorprendidos por mi respuesta, pero él se limitó a reír. Esa risa condescendiente que me hizo sentir pequeña, pero también encendió algo dentro de mí, una especie de intuición, una certeza que no podía explicar en ese momento. Había algo en la forma en que me miraba, en esos ojos marrones idénticos a los míos. Algo en su tono, en su postura. Y aunque no podía ponerle palabras aún, supe que había algo más detrás de esa humillación. Algo que estaba a punto de salir a la luz. Días después de ese desagradable encuentro, la inquietud no me dejaba en paz. La forma en que Daniel me miraba, como si me conociera, y esos ojos tan familiares. Había algo extraño que no podía ignorar. Fue entonces cuando decidí revisar las viejas fotos que guardaba en una caja en mi habitación. Dentro de esa caja estaba una parte de mi vida que había enterrado hace más de 20 años. Fotos de cuando era una adolescente, ilusionada y llena de sueños. Y ahí estaba él, Alejandro, el hombre que me rompió el corazón, pero también el padre de mi hijo perdido. Hace años, cuando apenas tenía 18, me enamoré de Alejandro, un hombre mayor, elegante, de esos que saben cómo enamorar a una chica joven e ingenua. Lo que no sabía en ese momento era que él ya estaba casado y que yo solo era una aventura para él. Cuando quedé embarazada, desapareció, dejándome sola para enfrentar las críticas de mi familia y la sociedad.
Apenas pude cuidar a mi hijo por unos meses antes de que me obligaran a darlo en adopción. Fue la decisión más dolorosa de mi vida, pero no tenía recursos ni apoyo. Durante años, me atormentó no saber dónde estaba mi hijo, si estaba bien, si había encontrado una buena familia. Y ahora, al mirar esas fotos, lo entendí todo. Daniel no era solo un chico rico y arrogante, era mi hijo. Mi Daniel. Mi corazón se detuvo por un instante, pero luego empezó a latir con una fuerza que me asustó. ¿Cómo podía ser esto posible? ¿Qué hacía él en esta casa? ¿Cómo no lo había reconocido antes? Claro, había pasado mucho tiempo, pero ahora todo encajaba. Su actitud, su físico, incluso esa arrogancia. Todo venía de su padre. Con el alma en un hilo, decidí enfrentar al señor García, su supuesto padre. No podía seguir viviendo con esta verdad oculta. Esperé hasta que la casa estuviera en silencio. Me acerqué al despacho del señor García y golpeé suavemente la puerta. Señor, necesito hablar con usted. Es importante. Él me miró con curiosidad, como si no entendiera por qué una simple empleada doméstica interrumpiría su noche. Adelante, Rosa. ¿Qué sucede? Tomé aire, tratando de calmar el temblor en mis manos, y le mostré la foto de Alejandro. ¿Reconoce a este hombre? Su rostro cambió de inmediato. Sus ojos se entrecerraron, y luego dejó escapar un suspiro pesado. ¿De dónde sacaste eso? Preguntó con un tono que mezclaba sorpresa y preocupación. Es una larga historia, señor, pero necesito saber la verdad. Daniel, él es mi hijo, ¿verdad? El silencio que siguió fue tan denso que casi podía tocarse. Finalmente, asintió. Sí, Rosa. Daniel es tu hijo. Mi cuerpo se estremeció. Las lágrimas cayeron sin control mientras intentaba procesar lo que acababa de escuchar. Todo este tiempo, mi hijo había estado frente a mí y no tenía idea. Pero lo peor estaba por venir, la reacción de Daniel. A la mañana siguiente, aún con el corazón hecho pedazos, decidí que debía hablar con Daniel. No podía seguir guardando este secreto. Por más que temiera su reacción, él merecía saber la verdad. Lo encontré en el jardín, como siempre, con su teléfono en la mano y esa actitud de superioridad que tanto me dolía ahora que sabía quién era. Respiré hondo y me acerqué. Daniel, necesito hablar contigo. Es importante. Él levantó la vista, visiblemente molesto por mi interrupción. ¿Otra vez tú? ¿Qué pasa ahora, Rosa? ¿Se te cayó un vaso y necesitas ayuda para limpiarlo? Quise responder con calma, pero mis emociones me traicionaron. No, Daniel, esto no es sobre mi trabajo. Es sobre ti. Y sobre mí. Eso lo hizo fruncir el ceño. Me miró como si estuviera loca, pero antes de que pudiera decir algo más, continué. Eres mi hijo, Daniel. Soy tu madre biológica. El silencio que siguió fue abrumador. Por un momento, pensé que no me había escuchado, pero luego se rió, una risa fría y nerviosa. ¿Qué clase de broma es esta? ¿Mi madre? Por favor, Rosa, ¿qué estás diciendo? No es una broma, dije con la voz quebrada, sacando la foto que había llevado conmigo. Se la mostré, señalando a Alejandro, su verdadero padre. Este hombre es tu padre. Y yo soy la mujer que te dio a luz. Daniel se quedó mirando la foto, y su expresión cambió de incredulidad a algo que no podía descifrar. Finalmente, tiró la foto al suelo y se levantó de golpe. Esto no puede ser cierto. Mi madre es Elena. Ella me crió, me cuidó, me dio todo. Tú eres una extraña. Mis lágrimas empezaron a fluir, pero no me moví. Sabía que su reacción sería dura, pero estaba preparada para enfrentarla. Elena no es tu madre biológica, Daniel. Ella te adoptó. Y aunque no niego que haya sido una buena madre para ti, yo soy quien te llevó en mi vientre. Él retrocedió, como si estuviera intentando asimilar lo que acababa de escuchar. Esto es. No puede ser. Tiene que haber algún error. En ese momento, apareció Elena, la madre de Daniel.
Había estado escuchando desde la distancia y entró al jardín con una expresión de furia. ¿Qué estás haciendo, Rosa? Gritó, señalándome con un dedo acusador. ¿Intentando robarme a mi hijo? Su tono era venenoso, pero yo no iba a retroceder. No estoy robándote nada, Elena. Solo estoy diciendo la verdad. Él merece saber quién es realmente. Elena se rió con desprecio. ¿Verdad? ¿Ahora vienes con verdades después de tantos años? Tú lo abandonaste. Si no fuera por mí, él no habría tenido una vida digna. Yo no lo abandoné, respondí, con la voz firme pero llena de dolor. No tenía elección. Era una niña sin recursos, sin apoyo. Me obligaron. Daniel, que había estado en silencio durante toda esta confrontación, finalmente habló. ¿Es verdad? Preguntó, mirando a Elena. ¿Sabías todo esto? Elena intentó esquivar la pregunta, pero Janio insistió. Dímelo, mamá. ¿Sabías que ella era mi madre biológica? Elena suspiró, dándose cuenta de que no tenía salida. Sí, lo sabía. Pero no quería que te enteraras. No quería que alguien como ella arruinara lo que hemos construido. Las palabras alguien como ella me hirieron profundamente, pero no dije nada. Este momento era de Janio, no mío. Él me miró, luego miró a Elena, y finalmente salió corriendo, dejando a ambas de pie en ese jardín, con más preguntas que respuestas. Janio desapareció por horas, dejándonos a Elena y a mí en un incómodo silencio. Ella no paraba de mirarme como si quisiera arrancarme del lugar con los ojos. Finalmente, rompió el silencio. ¿Por qué ahora, Rosa? ¿Por qué aparecer y destruir todo? Él no necesita saber nada de esto. Mi corazón aún latía rápido, pero no me dejé intimidar. Él merece la verdad. Siempre mereció saberla. No puedes ocultar algo así para siempre, Elena. Ella se rió amargamente. ¿Y qué? ¿Crees que puedes entrar en su vida como si nada? Yo lo crié, yo estuve allí cuando tuvo fiebre, cuando aprobó sus exámenes, cuando tuvo el corazón roto. Tú solo eres un fantasma de su pasado. No tenía una respuesta inmediata, porque parte de lo que decía era verdad. Ella había estado allí, y yo no. Pero eso no cambiaba el hecho de que Janio tenía derecho a conocer sus raíces. Finalmente, la tensión se rompió cuando la puerta principal se abrió de golpe. Daniel regresó, con los ojos enrojecidos y una expresión de confusión y furia. En su mano llevaba una carpeta que reconocí de inmediato, los documentos de adopción. Lo confirmé, dijo con una voz ronca. Está todo aquí. Elena, sabías que no eras mi madre biológica, y nunca me lo dijiste. Elena intentó acercarse a él, pero Daniel levantó una mano, deteniéndola. No quiero escuchar excusas. Pasé toda mi vida pensando que tú eras mi madre, y ahora me entero de que todo era una mentira. No era una mentira. Gritó Elena, desesperada. Fui tu madre en todo lo que importaba. ¿Qué diferencia hace quien te dio a luz? Daniel se giró hacia mí, sus ojos llenos de dolor. ¿Y tú? ¿Por qué me diste en adopción? ¿Por qué no luchaste por mí? Sentí que me desplomaba bajo el peso de su pregunta, pero sabía que debía ser honesta. Era joven, Daniel. Apenas tenía 18 años. No tenía dinero, mi familia me dio la espalda, y tu padre, él desapareció cuando se enteró del embarazo. Me obligaron a darme por vencida. No fue porque no te quisiera. Te amé desde el momento en que supe que estabas dentro de mí. Daniel me miró en silencio, tratando de procesar todo lo que le estaba diciendo. Luego se giró hacia Elena. ¿Y tú? ¿Por qué me mentiste toda mi vida? Elena, con los ojos llenos de lágrimas, finalmente confesó. Tenía miedo. Miedo de que me abandonaras si sabías la verdad. Siempre he hecho todo lo posible para protegerte, incluso si eso significaba ocultarte cosas. El ambiente estaba cargado de emociones. Daniel parecía a punto de explotar, pero en lugar de gritar o culpar, simplemente se sentó en el sofá, sosteniéndose la cabeza con las manos.
No sé qué hacer con todo esto, murmuró. Siento que mi vida entera ha sido una mentira. Me acerqué a él con cuidado, sentándome a su lado. No puedo cambiar el pasado, Daniel, pero estoy aquí ahora. Si me dejas, quiero ser parte de tu vida, como sea que lo necesites. Elena dejó escapar un suspiro cargado de resentimiento. ¿Y qué pasa conmigo? ¿Me vas a echar a un lado como si no existiera? Daniel levantó la vista, su expresión mezclada entre tristeza y determinación. No sé qué va a pasar. Necesito tiempo para pensar. Ese fue el inicio de una larga conversación llena de verdades ocultas, emociones reprimidas y decisiones difíciles. Y aunque el camino por delante era incierto, por primera vez en mucho tiempo, todo estaba sobre la mesa. Después de aquella noche cargada de revelaciones, la casa García del Valle se convirtió en un lugar tenso, como si cada habitación estuviera al borde de explotar. Daniel apenas hablaba con nadie. Se encerraba en su cuarto o salía sin decir a dónde iba, dejando a Elena y a mí atrapadas en un incómodo limbo. Por mi parte, cada día era una montaña rusa emocional. Me pasaba las noches llorando en silencio, recordando el bebé que había tenido que dejar atrás y preguntándome si Daniel algún día podría perdonarme. Durante las mañanas, intentaba hacer mi trabajo como si nada hubiera cambiado, aunque cada vez que cruzaba a Elena en el pasillo, su mirada fría me atravesaba como un cuchillo. Una tarde, mientras limpiaba la biblioteca, escuché pasos detrás de mí. Me giré y ahí estaba Daniel. Su expresión era seria, pero sus ojos reflejaban algo más, confusión, cansancio, quizá un rastro de dolor. ¿Podemos hablar?, preguntó, su voz más suave de lo que había esperado. Asentí, dejando el trapo que tenía en la mano. Nos sentamos en el sofá, y por primera vez desde que todo salió a la luz, me atreví a mirarlo directamente a los ojos. No sé cómo manejar esto, admitió, pasándose una mano por el cabello. Toda mi vida creí que sabía quién era, y ahora no estoy seguro de nada. Lo siento mucho, Daniel, le dije, mi voz quebrándose. Lo último que quería era complicar tu vida. Solo quería que supieras la verdad. Él asintió lentamente, como si estuviera tratando de encontrar sentido a mis palabras. Lo entiendo. Pero eso no significa que sea fácil. Elena, ella es la única madre que he conocido. Todo lo que sé, todo lo que soy, se lo debo a ella. Y ahora tú apareces y cambias todo. No pude contener las lágrimas. No vine a quitarte nada, Daniel. Vine porque necesitaba decirte que nunca te olvidé, que nunca dejé de amarte. Daniel pareció conmovido por mis palabras, pero también había algo de resistencia en su mirada. ¿Por qué no buscaste antes? Si me querías tanto, ¿por qué no trataste de encontrarme? Tomé aire, tratando de controlar mi dolor. Porque me dijeron que no podía. Cuando firmé los papeles de adopción, me dejaron claro que no tenía derecho a buscarte, que lo mejor era dejarte en paz. Pero eso no significa que no lo haya deseado cada día de mi vida. Él no respondió de inmediato. Se quedó mirando el suelo, como si estuviera luchando con sus propios pensamientos. Finalmente, murmuró. Es mucho para procesar. Lo entendía perfectamente. Yo misma aún no había procesado todo lo que estaba ocurriendo. Pero había algo que necesitaba decir, algo que no podía quedarme callada. No importa cuánto tiempo tome, Daniel. Estoy aquí para ti. No espero que me llames madre, ni que me aceptes de inmediato. Solo quiero que sepas que no estás solo. Por primera vez, vi un destello de emoción en sus ojos, como si mis palabras hubieran atravesado su muro. Pero antes de que pudiera responder, la puerta de la biblioteca se abrió de golpe, y ahí estaba Elena, con una mirada que podía cortar el aire. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó, su tono lleno de desconfianza. Daniel se levantó de inmediato, evitando el contacto visual con ella. Solo estamos hablando, mamá. La palabra mamá fue como una daga en mi pecho, pero intenté mantenerme firme. Elena cruzó los brazos, su expresión cargada de resentimiento. Espero que no te esté llenando la cabeza de mentiras. Daniel suspiró, claramente agotado de la tensión entre las dos. No estoy tomando partido, Elena.
Solo necesito entender todo esto. Elena no pareció satisfecha con su respuesta, pero no dijo nada más. Solo se dio la vuelta y salió de la habitación, dejándonos nuevamente en silencio. Daniel me miró, y aunque su rostro reflejaba cansancio, había una pequeña chispa de calidez en su mirada. Gracias por escucharme. Siempre lo haré, Daniel, le respondí, con toda la sinceridad de mi corazón. Mientras lo veía alejarse, supe que el camino sería largo, pero al menos había una pequeña esperanza de reconciliación. En los días que siguieron, la tensión en la casa se volvió insoportable. Elena estaba más distante y fría que nunca, como si estuviera construyendo un muro no solo entre Daniel y mí, sino también entre ella y él. Yo intentaba mantenerme al margen, pero sabía que, tarde o temprano, algo iba a estallar. La explosión llegó una tarde, cuando escuché gritos provenientes del salón. Daniel y Elena estaban en medio de una acalorada discusión. Aunque intenté no intervenir, sus voces eran tan fuertes que no pude evitar escucharlo todo desde la cocina. «Me mentiste toda mi vida, Elena», gritaba Daniel, su voz llena de frustración. «¿Cómo pudiste ocultarme algo tan importante?» «Lo hice para protegerte, Daniel. No entiendes lo complicado que era. Esa mujer no tenía nada que ofrecerte. Yo fui quien te dio todo lo que tienes». El tono de Elena era defensivo, pero también cargado de desprecio. Sentí que cada palabra era como un dardo dirigido hacia mí. «No era tu decisión, Elena. Tenías que haberme dicho la verdad. Yo tenía derecho a saber». «¿Y para qué?», gritó Elena, perdiendo finalmente la compostura. «¿Para que te dieras cuenta de que tu madre biológica no era más que una joven irresponsable que te abandonó?» No pude soportarlo más. Salí de la cocina y entré al salón. Ambos se quedaron en silencio al verme, pero sus miradas eran opuestas. Daniel, sorprendido, Elena, furiosa. «No tienes derecho a hablar así de mí, Elena», le dije, tratando de mantener la calma aunque mi voz temblaba. «No me conoces ni sabes por lo que pasé». Ella se rió, una risa cargada de amargura. «Sé suficiente. Sé que te deshiciste de él cuando las cosas se pusieron difíciles». Respiré hondo, intentando contener mis lágrimas. Nunca quise abandonarlo. Era joven, estaba sola, y no tenía opciones. Lo hice pensando en lo mejor para él, aunque me rompió el corazón. Daniel interrumpió, levantando la voz. «Basta. Esto no es un concurso de quien tiene razón. Las dos me han fallado, de maneras diferentes, pero no puedo seguir viviendo en esta guerra». Elena lo miró, su expresión cambiando de furia a algo parecido al miedo. «¿Qué estás diciendo, Daniel?». Él suspiró, llevándose una mano a la frente. «Estoy diciendo que necesito un respiro, lejos de todo esto. Necesito tiempo para pensar, para entender quién soy sin todas estas mentiras y secretos». Elena se quedó en silencio, como si no pudiera procesar lo que estaba escuchando. Finalmente, balbuceó. «¿Quieres irte? ¿Dejarme? ¿Después de todo lo que he hecho por ti?». Daniel la miró con tristeza, pero su decisión era firme. «No es para siempre, mamá, pero sí. Necesito espacio». Elena salió del salón sin decir una palabra más, dejando un vacío en el ambiente. Daniel se giró hacia mí, su rostro lleno de una mezcla de tristeza y determinación. «Rosa, no sé qué lugar tienes en mi vida ahora, pero quiero averiguarlo». Sus palabras, aunque inciertas, me dieron un rayo de esperanza. Asentí, con lágrimas en los ojos. «Tómate el tiempo que necesites, Daniel. Siempre estaré aquí». Esa noche, Daniel hizo las maletas y se fue de la casa, dejando a Elena y a mí en un silencio pesado. La ruptura había sido inevitable, pero también era un paso necesario para que todos empezáramos a sanar. Después de que Daniel se fue, la casa García del Valle quedó en un estado de quietud extraña, casi fantasmal. Elena se encerró en su habitación y apenas salía. Cuando lo hacía, su mirada hacia mí era más venenosa que nunca, pero ahora había algo más, miedo. Tal vez se daba cuenta de que su control sobre Daniel estaba tambaleándose. Yo, por mi parte, trataba de mantenerme ocupada.
limpiar, cocinar, cualquier cosa para no pensar demasiado en la situación. Pero cada noche, antes de dormir, me preguntaba dónde estaría Daniel, qué estaría pensando, si algún día me permitiría ser parte de su vida. Unas semanas después, mientras organizaba la despensa, recibí un mensaje inesperado. Era de Daniel. Un mensaje simple, directo. ¿Podemos vernos? Necesito hablar contigo. Mi corazón dio un vuelco. Respondí de inmediato, confirmando que estaba disponible cuando él quisiera. Me dio una dirección, una pequeña cafetería en el centro de Madrid, y me pidió que lo encontrara allí al día siguiente. Cuando llegué a la cafetería, lo vi sentado en una mesa junto a la ventana. Estaba mirando hacia afuera, con una expresión pensativa. Parecía cansado, pero también más tranquilo que la última vez que lo había visto. Me acerqué despacio y él levantó la vista, ofreciéndome una pequeña sonrisa. Hola, Rosa, dijo, su tono cálido pero algo nervioso. Hola, Daniel, respondí, sentándome frente a él. Por unos momentos, ninguno de los dos habló. El silencio no era incómodo, pero estaba cargado de significado. Finalmente, Daniel rompió el hielo. Me fui a casa de un amigo. He estado pensando mucho en todo, en ti, en Elena, en mi vida. Asentí, esperando pacientemente a que continuara. Es extraño, dijo, mirando su taza de café. Siempre pensé que sabía quién era. Mi vida siempre estuvo tan estructurada, qué hacer, qué ser, cómo actuar. Y ahora siento que todo eso se desmoronó. Lo siento mucho, Daniel, le dije. Daniel se quedó mirando su taza, como si estuviera buscando alguna respuesta en el reflejo del café oscuro. Sus dedos tocaban nerviosamente el borde de la taza, mientras sus pensamientos parecían estar a años luz de aquí. Sé que lo hice mal, continuó finalmente, sus palabras llenas de sinceridad, pero también de lucha interna. Pasé años odiando a mi madre biológica, a ti, Rosa. Pensaba que te habías olvidado de mí. Pero, después de todo lo que pasó, me di cuenta de que nunca te olvidaste de mí. Me sentí aliviada, aunque mi corazón aún estaba lleno de incertidumbre. Quería abrazarlo, decirle que todo estaría bien, pero sabía que era demasiado pronto para eso. Es difícil, le respondí, tratando de mantener la calma. La vida no es tan simple como pensamos. A veces las circunstancias nos obligan a hacer cosas que no deseamos, pero eso no significa que no nos duelan. Te amé desde el momento en que supe que te estaba esperando. Nunca fue fácil para mí dejarte. Pero lo hice pensando en lo mejor para ti, incluso si eso me rompió el alma. Él asintió, y por un momento, los dos nos quedamos en silencio. Había un peso en el aire, pero también una sensación de liberación. Finalmente, Daniel levantó la vista, con una mirada que había cambiado. Había algo en sus ojos que antes no estaba, una mezcla de tristeza y esperanza. Entiendo eso ahora. No sé qué más decir, Rosa. Quizá me tome más tiempo aceptar todo esto, pero estoy dispuesto a intentarlo. A conocerte. A entender cómo llegamos hasta aquí. No quiero que sigas siendo una extraña para mí. Quiero saber quién eres realmente. Mis ojos se llenaron de lágrimas, pero eran lágrimas de alivio. Había sido un camino largo y doloroso, pero en ese momento, sentí que había dado un paso hacia adelante. Aún no sabíamos cómo iba a ser nuestra relación, pero por primera vez en mucho tiempo, sentí que podía haber esperanza. Tómate el tiempo que necesites, Daniel. No tengo prisa. Estoy aquí para ti, siempre lo estaré. Él sonrió ligeramente, aunque con algo de tristeza en la mirada. Gracias, Rosa. No sé qué nos depara el futuro, pero quiero que seas parte de él. Fue un momento sencillo, pero profundo. El peso de los años de separación, de mentiras y secretos, parecía haberse aligerado, aunque no desaparecido por completo. Nos quedamos allí sentados durante un buen rato, charlando de cosas triviales, pero las palabras importantes ya habían sido dichas. Antes de irse, Daniel me dio un abrazo. No fue un abrazo de hijo a madre, ni siquiera uno de reconciliación total, pero fue genuino, y eso era un gran paso. Nos veremos pronto, dijo, levantándose de la mesa.
Estoy empezando a entender muchas cosas. Te esperaré, le respondí, con una sonrisa. Cuando salió de la cafetería, sentí una mezcla de emociones. Mi corazón estaba más ligero, pero también lleno de incertidumbre. Sabía que este era solo el comienzo de un largo proceso. Pero al menos ahora teníamos un puente entre nosotros, una pequeña chispa de esperanza. Las semanas siguientes fueron una montaña rusa de emociones. Daniel vino a visitarme varias veces, aunque siempre con una cautela palpable. A veces, se quedaba en silencio durante largas horas, sumido en sus pensamientos. Otras veces, me hablaba de sus amigos, de lo que hacía en su trabajo, de cómo todo parecía tan desordenado. Elena, por su parte, continuaba guardando silencio. A veces la veía, pero no me dirigía la palabra. Parecía estar esperando que Daniel volviera a su lado, como si nada hubiera pasado. Sabía que en su interior, ella no me perdonaba por haberme acercado a su hijo. Pero en su mirada también había algo más, miedo. Sabía que estaba perdiendo el control. Una noche, alrededor de un mes después de nuestra conversación en la cafetería, Daniel me llamó. Su voz sonaba grave, como si estuviera pasando por algo difícil. Rosa, necesito hablar contigo. Lo escuché con atención, su tono era serio. ¿Qué pasa, Daniel? ¿Estás bien? No, no lo estoy. Necesito que vengas a casa. Hay algo que necesito decirte. Su llamado era urgente, y aunque me sentía un poco nerviosa, acepté sin pensarlo 2 veces. Sabía que este momento podría marcar un antes y un después. Al llegar a la casa de los García del Valle, me recibió con una expresión de preocupación. No era el mismo Daniel que conocí semanas antes. Había algo en su mirada, algo más profundo que no pude identificar de inmediato. Rosa, siéntate, me dijo, señalándome el sofá. Cuando me senté, él me miró fijamente y exhaló profundamente. Parecía estar luchando con las palabras. Finalmente, me dijo. He decidido irme de casa. Elena y yo, ya no podemos vivir juntos. Es hora de que cada uno siga su camino. Una mezcla de sorpresa y alivio recorrió mi cuerpo. Pero, por otro lado, algo me decía que aún quedaba una tormenta por atravesar. ¿Estás seguro de lo que estás diciendo? Pregunté, un nudo en la garganta. Sí, lo estoy. No sé qué va a pasar después, pero no puedo seguir viviendo con tantas mentiras. Y no quiero perderte, Rosa. Mi corazón dio un vuelco. Aquel momento, que parecía ser el fin de un largo conflicto, era también el inicio de una nueva etapa para los dos. Y aunque aún había muchas preguntas por responder, por primera vez, sentí que la esperanza podía ganarle al miedo. La noticia de que Daniel había decidido irse de casa me dejó con sentimientos encontrados. Por un lado, sabía que era lo mejor para él. La relación con Elena ya no tenía remedio, y cualquier intento de seguir viviendo en ese ambiente cargado de tensiones solo lo estaba consumiendo. Pero por otro lado, me asustaba lo que vendría después. ¿Qué significaba esto para nosotros? ¿Cómo íbamos a reconstruir lo que habíamos perdido? Elena no lo tomó nada bien. Al principio, guardó silencio, como si no pudiera comprender lo que estaba pasando. Pero a medida que los días pasaban, su actitud se volvía más agresiva. No paraba de hacer comentarios hirientes, intentando mostrar su desprecio por todo lo que estaba ocurriendo. Un día, mientras estaba en la cocina, Elena entró con cara de pocos amigos. ¿Crees que esto va a funcionar? Me preguntó, su tono cargado de sarcasmo. ¿Qué vas a hacer feliz con mi hijo ahora? No tienes idea de lo que significa vivir con él. No quiero estar en medio de tus problemas, Elena. Solo estoy aquí porque él me necesita. Si él es feliz con su decisión, yo no voy a ponerme en su camino. Elena bufó, pasando cerca de mí, y me miró con desdén. No entiendes nada. Daniel no es un niño, Rosa. Tiene responsabilidades, una vida que no se puede cambiar con una simple visita. ¿Y tú, una simple sirvienta, cómo esperas que encajes en su vida ahora? Esas palabras me dolieron más de lo que me gustaría admitir. Elena siempre había tratado de hacerme sentir inferior, como si no tuviera derecho a nada.
Pero algo en mí se encendió, y respondí sin pensarlo. Lo que pasa, Elena, es que tú lo usas para tu propio beneficio. Pero no tienes idea de lo que significa ser madre, de lo que se sacrifica por un hijo. Yo he estado ahí, en las sombras, todo este tiempo, esperando el momento adecuado. No voy a permitir que me digas lo que puedo o no puedo hacer. Elena me miró furiosa, pero no dijo nada más. Sabía que había tocado una fibra sensible. Durante las siguientes semanas, la tensión en la casa se hizo insoportable. Daniel estaba cada vez más distante de su madre, y yo, aunque me acercaba a él, trataba de no presionar demasiado. Quería que él tomara sus propias decisiones, que entendiera lo que significaba todo esto, pero no podía evitar sentir que él también estaba perdido. A veces, hablábamos por teléfono, y me contaba sobre sus dificultades para adaptarse a su nueva vida. Tenía miedo de lo que la gente pensaría de él, de cómo su familia lo vería ahora que había roto con su madre. La verdad es que él también estaba luchando con su identidad, con el hecho de que sus raíces no eran tan claras como pensaba. Pero algo había cambiado en él. Poco a poco, Daniel empezó a abrirse más conmigo. Ya no hablábamos solo de lo que había pasado en el pasado, sino de lo que queríamos para el futuro. Y aunque no sabíamos cómo sería ese futuro, al menos estábamos dispuestos a intentar construirlo juntos. Un día, mientras estábamos tomando café, Daniel me miró fijamente y dijo: Rosa, quiero que sepas que no te estoy exigiendo nada. No quiero que sientas que tienes que ser mi madre, ni que tienes que cumplir con las expectativas que mi madre tenía de mí. Solo quiero que seas parte de mi vida. Como una amiga, como alguien en quien puedo confiar. Esas palabras me tocaron el corazón. Sentí que, finalmente, estaba entendiendo lo que había significado mi sacrificio. No buscaba una relación perfecta, no necesitaba que todo fuera como en los cuentos de hadas. Solo quería ser parte de su vida, de una manera honesta y verdadera. La relación con Elena continuó siendo complicada. Aunque Daniel ya no vivía con ella, las tensiones seguían existiendo. Elena trataba de manipularlo, de hacerle sentir que había tomado la decisión equivocada, pero Daniel ya no estaba dispuesto a escucharla. A medida que pasaba el tiempo, fui aceptando que, tal vez, la reconciliación total no llegaría de inmediato. Pero estaba dispuesta a esperar. Sabía que con el tiempo, Daniel y yo encontraríamos un equilibrio, una manera de construir una relación que fuera nuestra, sin las sombras del pasado. Lo que vino después no fue fácil. Pero fue el comienzo de algo nuevo, algo que, aunque incierto, tenía la promesa de ser genuino. La vida siguió, y con ella, los momentos de incertidumbre y aprendizaje. Daniel y yo nos vimos varias veces más, pero no de manera constante. Sabíamos que era necesario darnos espacio, encontrar nuestras propias respuestas antes de lanzarnos a un nuevo capítulo juntos. Sin embargo, aunque todo parecía volverse más tranquilo, las tensiones con Elena seguían presentes. Hubo días en los que Daniel parecía estar más distante, como si algo estuviera pesando sobre él. A veces, se volvía callado, como si las palabras no pudieran describir lo que realmente sentía. Yo entendía sus silencios, estaba atrapado entre dos mundos. Su vida con Elena, llena de lujos y confort, lo había mantenido en una burbuja. Y ahora, de repente, todo había cambiado. Había descubierto verdades que nunca imaginó, y aunque las aceptaba, era un proceso doloroso. Una tarde, después de una charla particularmente difícil con su madre, Daniel me llamó. Su voz sonaba diferente, como si hubiera tomado una decisión importante. Rosa, ¿puedes venir a verme? Hay algo que quiero compartir contigo. Fui enseguida. Me encontraba nerviosa, pero también sabía que este momento era necesario. Cuando llegué, lo encontré esperando en su salón, con un rostro serio pero tranquilo. Al verme, su expresión se suavizó. He estado pensando mucho en todo esto, dijo, sin rodeos. He decidido que necesito distanciarme definitivamente de Elena. Ya no quiero que su influencia me controle. Aunque no sé si alguna vez podré perdonarla, lo que sí sé es que tengo que empezar a vivir mi propia vida, por fin. Mis ojos se llenaron de lágrimas. Años de dolor y dudas parecían empezar a disolverse en un solo acto de valentía. Estaba viendo a un hombre que por fin tomaba el control de su destino.
Te apoyo, Daniel, dije, sin poder evitar que mi voz temblara. Este es tu momento, y tienes todo mi apoyo. Lo que pase después, lo resolveremos juntos. Él asintió, y por un breve instante, ambos compartimos un silencio cómodo, cargado de emociones. A lo largo de las semanas siguientes, Daniel comenzó a reestructurar su vida. Se mudó de la casa familiar, buscando un lugar que fuera completamente suyo. Empezó a trabajar en nuevos proyectos que no tenían nada que ver con su familia ni con su apellido. Era como si, por fin, estuviera construyendo su propia identidad, sin las expectativas ajenas. Aunque Elena intentó hacerle cambiar de opinión, incluso usó algunos de sus métodos manipuladores, Daniel ya no estaba dispuesto a volver atrás. A veces, lo veía discutir con ella por teléfono, pero siempre era él quien tomaba las riendas de la conversación, imponiendo sus límites. El camino que Daniel y yo habíamos comenzado a recorrer juntos no era fácil, pero por primera vez, sentía que no estábamos tan perdidos. A lo largo de ese proceso, él empezó a descubrir cosas de mí que nunca había comprendido. Y aunque las cicatrices del pasado seguían ahí, ambos sabíamos que el amor y el entendimiento se estaban construyendo paso a paso. Daniel, finalmente, comenzó a dejar de verme como una figura distante. No lo veía como una madre que había tenido que ceder su rol, ni como alguien a quien había encontrado demasiado tarde. Ahora, me veía como alguien con quien podía compartir su dolor, su historia, y sus sueños. Y eso me llenaba de esperanza. El tiempo pasó, y con él, nuestra relación se fue transformando en algo más sólido, aunque nunca dejó de tener sus altibajos. Daniel y yo aprendimos a conocernos más allá de las etiquetas que la vida nos había impuesto. Ya no éramos ni madre e hijo, ni simplemente desconocidos. Éramos dos personas con un pasado complicado, pero con la disposición de construir algo genuino, sin presiones ni expectativas ajenas. Elena, por su parte, nunca aceptó lo que había sucedido. Sabía que había perdido a su hijo de una manera que no podía recuperar. Aunque a veces intentaba acercarse, su actitud seguía siendo la de una mujer que se había sentido humillada. Y aunque no lo dijera en voz alta, podía ver el dolor en sus ojos cuando miraba a Daniel. Lo que no comprendía, lo que nunca entendería, era que Daniel no podía seguir viviendo bajo su sombra. A veces me preguntaba si todo esto había valido la pena. Si el sufrimiento que vivía al dejar a mi hijo, la lucha por mi dignidad, los años de silencio y dolor, habían sido necesarios para que este momento llegara. Si todo lo que había perdido tenía algún sentido. Pero con el tiempo, entendí que la vida no siempre tiene sentido al principio. Las decisiones que tomamos, por más difíciles que sean, nos moldean de maneras que no podemos prever. La maternidad me había marcado de una forma profunda, y aunque había tenido que sacrificar mucho, me había permitido aprender a vivir con mis propias decisiones. Lo más importante que aprendí de todo esto es que el amor verdadero no siempre es el que imaginamos. No se trata de estar junto a alguien todo el tiempo, ni de tener una relación perfecta. Se trata de ser honestos, de aceptarnos con nuestras imperfecciones, de apoyarnos en los momentos más oscuros y de luchar por lo que realmente importa. El futuro de Daniel y el mío sigue siendo incierto. A veces, nos sentamos a hablar de lo que hemos pasado, y otras veces, simplemente nos dejamos llevar por el momento, sin pensar demasiado en lo que vendrá. Lo que sé es que tenemos algo más importante que el rencor o las expectativas, la libertad de ser quienes realmente somos, sin el peso de lo que los demás piensen. Para aquellos que puedan estar pasando por algo similar, mi consejo es este: nunca subestimen el poder de la paciencia y la honestidad. El camino no será fácil, pero el amor verdadero, ese que no necesita ser perfecto, siempre encuentra una manera de abrirse paso. Y a veces, la vida nos da segundas oportunidades, aunque no siempre en la forma que esperamos. Nunca es tarde para empezar de nuevo. Y aunque el viaje sea largo y lleno de desafíos, el hecho de tener el coraje de tomarlo, de enfrentarse a los propios miedos y errores, es lo que finalmente nos define. Para que las historias salgan más a menudo, suscríbete al canal y escribe tus impresiones en los comentarios.